Él es Dios. Él es justo y como nadie. Él es perfecto. Él es eterno. Y podríamos pasar la mañana hablando de sus capacidades, de sus cualidades. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es puro y verdadero amor. Él es suficiente. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Y el tema en esta mañana, como ya lo había mencionado, es un príncipe de paz. Pero le puse un título: Nadie como Él. Nadie como Él. Porque hablar de un príncipe de paz y tratar este pasaje, si bien menciona al príncipe de paz, no podemos dejar de observar, de ver y de admirar las cualidades de este príncipe, de esta persona, vamos a decirlo así, porque tiene también nombre y lo vamos a ir viendo más detalladamente. Empezábamos leyendo, decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es interesante ver estas dos expresiones. En primer lugar, cuando dice que un niño nos es nacido, se está refiriendo a un nacimiento físico, carnal. Es una palabra que incluso se utilizaba técnicamente en las parteras, cuando una madre daba a luz. Y acá nos está anticipando que el Mesías, ese que es único y nadie es como Él, iba a hacerse hombre. Iba a hacerse hombre. Allí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios interviene en los asuntos del hombre. Él da el paso, Él viene a nosotros. Y como dice el versículo, Emmanuel, Dios entre nosotros. Esa expresión es como que hizo su tienda de campaña, vino a vivir entre nosotros como nosotros. Y en primer lugar, este versículo nos revela la parte humana del Mesías. Pero no solo se queda allí, sino que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esta parte me encanta porque da la idea de entregar. La raíz de esta palabra es abrir la mano, dejar, soltar para un beneficio. Y en estas dos expresiones, en esta segunda expresión, hijo nos es dado, vemos la deidad de Jesucristo. Él no solamente iba a nacer como un niño en carne, sino que Él es enviado de parte de Dios y Él mismo es Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 32, versículo muy conocido, dice: el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Después dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios dando el primer paso, acercándose al hombre, interviniendo en los asuntos del hombre para, como dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos muestra en estas dos expresiones tanto su humanidad
pero su deidad. Y en primer lugar, en esta mañana vemos la singularidad del Mesías. Y cuando me refiero a la singularidad, estoy hablando de que Él es distinto, y no solamente es distinto o diferente, sino que es nadie igual a Él. Nadie es igual a Él. Nadie es igual a Él. Esta persona, como dije ya, no solamente es diferente, no tiene comparación, nadie le puede igualar. Isaías declara tanto su humanidad, como ya también lo habíamos visto, como también su deidad. El profeta se va a adelantar entonces a una era del reino cuando el Mesías iba o va a reinar en rectitud, en justicia, desde el trono de David, que Dios le había prometido a David ahí en 2 de Samuel capítulo 7, 16, donde le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ningún descendiente de David, excepto Jesucristo. Por eso se toma en los evangelios dar su genealogía, de dónde viene, demostrando su linaje. Ningún descendiente cumplió, porque hay algunos que dicen, sí, tal vez Salomón, la grandeza de la expansión y de la paz que tuvo. Ninguno pudo reinar con exacta rectitud. Ninguno puede reinar eternamente. Su singularidad. Su singularidad. Y solamente Él puede ser el príncipe de paz, porque nadie es como Él. Pero en segundo lugar vemos su superioridad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, y el principado. Esta expresión en el original da la idea de su imperio, su imperio. Su principado. Hemos visto que Él es Dios mismo hecho carne. Dios vino a intervenir en los asuntos del hombre para dar consuelo, como veíamos los temas de Isaías, para dar salvación, para redimir, para dar paz. Y después se menciona admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo prefiero más que decir cualidades o atributos, porque todos tenemos. Hay un escritor que dice perfecciones, porque solamente Él las tiene en forma perfecta. Y es interesante que vamos a ver más adelante algunas cosas de estas palabras. Él es superior entonces, porque Él es Dios, porque Él es un rey, porque Él es, como dice ahí, admirable. Esta expresión tiene que ver con maravilloso. Él es maravilloso. Y no solamente maravilloso en la forma en que nosotros usamos hoy, porque qué maravilloso día. Por ejemplo, qué maravilloso regalo. Está relacionado con palabras que tienen que ver con milagros o hechos sobrenaturales. Él es aquel que supera toda nuestra capacidad de comprensión y supera todo lo que nosotros no podemos hacer. Él no tiene absolutamente límites. Y después habla de que es consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte. Esa expresión tiene que ver con poderoso. Y es una palabra que está relacionada con un término militar. Es un guerrero poderoso. Es un guerrero poderoso. Y me encanta porque en Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta retórica. ¿Habrá algo
que sea difícil para mí? La respuesta es no. No hay imposibles. Él no tiene límite. Solo Él puede ser el príncipe de paz por su singularidad, por su superioridad. Pero también vemos que solamente Él puede ser el príncipe de paz por su sabiduría. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Y hay algunos eruditos que dicen que tal vez no hay una coma. Hay una especie de diferencia, pero a mí no me preocupa. Algunos dicen tal vez es admirable y después consejero. Otros dicen no, es admirable consejero. No hay ningún problema. No me preocupa. Porque de todas maneras Él es maravilloso, sorprendente, sobrenatural. Eso es admirable. Superando las capacidades humanas. Admirable. Salmo 77, versículo 14 dice así: tú eres el Dios que hace maravillas. Esa palabra es la misma que aparece para nosotros como admirable. Que hace maravillas, que hace cosas sorprendentes, que hace cosas sobrenaturales. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Admirable, admirable, maravilloso, sobrenatural. Pero dice consejero, es aquel que puede guiar, aquel que tiene sabiduría para hacerlo, que tiene conocimiento para hacerlo. Y no solo guiar, sino encaminar. El Salmo 16, versículo 7, seguramente conoces de memoria. Un versículo muy conocido. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches. ¿Qué hace? Me enseña mi conciencia. Aún cuando dormís, Él puede guiar. Él puede aconsejar. No sé, no quiero hablar mucho de experiencias porque quiero hablar más de la palabra antes que las experiencias. Pero seguramente has vivido pidiendo ayuda, pidiendo la guía del Señor. Y cuando estás en sintonía con Él y en dependencia de Él, bendeciré a Jehová. Él me aconseja. Él me guía, Él cuida de mis pasos para las decisiones que debo tomar, aun cuando duermo. Y una práctica que realizamos con mi hijo es, Señor, aún nuestros sueños cuida, aún lo que soñamos. Y Dios guía, y Dios cuida. No es fantasía, es un hecho. Es una realidad. Solamente Él puede ser el príncipe de paz. Nadie más puede tener ese título por su singularidad. Él es Dios y es hombre, Jesucristo. Por su superioridad, Él es Dios, Él es Rey, es maravilloso, es omnipotente, Dios fuerte. Tiene que ver con eso. Él es Dios todopoderoso. Él es eterno. Él es eterno. También por su superioridad, como ya mencionaba, por su sabiduría. Admirable consejero. Él es maravilloso. Él aconseja. Él guía. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Me encanta porque ahí se menciona a la sabiduría en forma personificada.
Vas a ver que la sabiduría habla como si fuese un ser humano, como una persona. Y ahí en el versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y no que Jehová necesitaba y por eso poseyó la sabiduría, porque la expresión, la palabra en su original tiene que ver levantar, erigir, incluso crear. Dios es la fuente, el origen de la verdadera sabiduría. De la verdadera sabiduría y no la sabiduría humana que sí Dios nos permite alcanzar. A propósito, por ejemplo, en Proverbios, en Salmos, vas a encontrar en varias ocasiones la expresión sabiduría. Y hay dos palabras que se usan para sabiduría. Y una tiene que ver con términos humanos. Y tiene que ver con astucia, habilidad, capacidad para adquirir información. Pero la otra, que es una palabra jokma hebrea, es con la capacidad de decidir correctamente basado en esa verdad, la palabra de Dios. La verdadera sabiduría fluye de arriba y viene de Él. Solamente Él puede ser ese príncipe de paz. Porque es singular, nadie es como Él. Porque es superior. Él es perfecto, Él es Dios, Él es maravilloso, poderoso, Él es eterno. Por su sabiduría y finalmente por su suficiencia. Por su suficiencia. Ayer hablaba con los adolescentes otro pasaje, pero el tema era muy parecido. Y hablábamos de la suficiencia de Cristo en la vida de uno. En muchas religiones, el concepto de la salvación es varios elementos que sumados nos pueden dar la salvación. Vos crees en Dios, aquellos que se llaman cristianos, pero le tenés que sumar obras. Le tenés que sumar tradición. Le tenés que sumar algún elemento. Cuando solamente Jesús, como él mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. No hay otra alternativa. No hay otro camino. No hay otra fórmula. No hay otra persona. Es solamente y exclusivamente a través de Él. Él es suficiente. Él es Dios. Él es justo y como nadie. Él es perfecto. Él es eterno y podríamos pasar la mañana hablando de sus capacidades, de sus cualidades. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es puro y verdadero amor. Él es suficiente. Y dice, príncipe de paz. La palabra príncipe está relacionada con su jerarquía. En Filipenses se toma un tiempo Pablo para decir en el capítulo 2 de que Jesús fue humilde y al Padre le agradó ponerlo por cabeza de todas las cosas. Y muchas veces cantamos, Él es el Rey de mi vida, Él es mi Señor. La pregunta en esta mañana ¿es una realidad? Hoy compartía con los músicos de la hora silenciosa. Los adolescentes están al tanto de eso porque estábamos terminando en el capítulo 20 de Juan, del Evangelio de Juan.
Pedro era un sanguíneo, hablaba antes de pensar. Y dijo, Señor, yo por vos me voy a la cruz. Pedro, antes de que cante el gallo, vos me vas a negar 3 veces. Y más o menos al final del capítulo 20 hay una charla necesaria entre Jesús y Pedro. Y esa pregunta que conocemos, ese momento que conocemos. Pedro, ¿me amás? ¿Me amás más que estos? Y no porque Dios sea egoísta, porque Jesús estaba queriendo absorberlo totalmente. No, Él lo estaba confrontando con su realidad. Confrontar no es retar. Confrontar es pararme a mí mismo delante de mí mismo y mostrarme quién soy. Si lo que digo ser es de verdad. Y ahí hay un juego de palabras interesantes. Porque Jesús le dice y utiliza la raíz ágape. Ese amor profundo, ese amor que se describe en 1 Corintios capítulo 13. Pero Pedro le responde, si vos sabés que yo te fileo. De ahí viene la palabra filial, amor filial entre padres, entre hijos. Sí, tiene un apego, tiene una cierta fuerza, pero no es ese amor profundo que Jesucristo demostró. De dar su vida, de renunciar a la gloria. El Padre dice, el que no escatimó, no lo mezquinó al punto de decir, no voy a dar a mi hijo. Sino dice, lo entregó por nosotros. Jesucristo es suficiente. Príncipe de paz. Y me encanta porque Jesús dijo en Juan 14, versículo 27 lo siguiente. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué dice? Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo te ofrece una paz de una forma. Esa no es la misma forma de Dios. Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Parece un poco contradictorio porque Jesús se iba a ir a enfrentar la muerte. Por eso se toma en los primeros versículos, dice, no se turbe vuestro corazón. Crean, si le creen a Dios, créanme a mí. Todas las cosas que le dije, les voy a anticipar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo me estoy yendo a preparar ese lugar para que así donde yo estoy, ustedes también puedan estar conmigo. Y la paz de Dios no está sujeta a circunstancias. Romanos capítulo 5, versículo 1, fantástico. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús no venía a liberar a Israel del imperio romano como un general, como un militar que iba a venir a pelear, a matar y a llevarles otra vez y darles la libertad de ese yugo. Él venía por un problema más profundo. El problema, como dice una frase, el corazón del problema es el problema del corazón. La necesidad que tenemos de un redentor, de un salvador. Solamente la paz por medio de Él. Y ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y versículo 7, ahí hablando de, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar nuestros corazones. Buscamos la paz. No soy un experto, pero estaba viendo estadísticas, la cantidad, cómo ha aumentado la cantidad de personas que toman medicamentos para superar la ansiedad.
Y acá dice, por nada estéis ansiosos. Esa es la palabra, la primera raíz. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor, no importa las circunstancias. Pensamos que la verdadera paz tiene que ver con ausencia de dificultad o de problemas. Y me pongo a pensar en un Pablo y Silas que en medio de la cárcel, en la prisión, estaban cantando. ¡Qué locura! Porque dice, sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué es esa palabra? En el original da la idea de algo que se sostiene sola, sin ningún soporte. Pues sí, ¿cómo se está sosteniendo esto? No veo nada que lo sostiene. Pasa nuestra capacidad para comprender. Por su suficiencia. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Terminando en esta mañana, preguntas. ¿Es tu Salvador el príncipe de paz? ¿Trajo verdaderamente paz a tu vida? No se trata de religión. No se trata de rituales. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, por gracia sois salvos, mediante la fe. Dice, esto no de vosotros porque es un regalo de Dios, un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Has puesto tu fe verdaderamente en Jesucristo? No un rito, no una religión. Si ya tienes a Jesús en tu corazón, realmente estás aprovechando, y era algo que hablábamos con los adolescentes ayer. Qué triste sería que teniendo todos los recursos a tu disposición, a mi disposición, lo desaprovechemos y vivamos como miserables. Tenemos la palabra, tenemos la presencia de Dios habitando en nosotros por medio de su Espíritu, su poder disponible. Les invito a inclinar sus rostros. Si en esta mañana hay alguna persona que tal vez ha vivido religiosidad nada más, pero nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. En esta mañana quiero decirte, la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Todos necesitamos. Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma, no es religión, no es denominación, no es ritos. Es por gracia mediante la fe. Y Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que en Él confía, que pone enteramente su vida y su eternidad en sus manos, sea hijo de Dios. Si hay alguna persona que entiende esta verdad, te invito a hacer una oración de fe y puedes decirle así en el silencio de tu corazón, Dios, en esta mañana reconozco que soy un pecador, por lo tanto estoy separado de ti. No merezco nada, Señor, pero tu gran amor te llevó a entregar a tu único Hijo por amor a mí, Jesucristo. Hoy pongo mi fe en Él. Hoy le recibo como mi Salvador. Si hay alguna persona que ha hecho esta oración de fe, me gustaría que puedas levantar tu mano y terminamos orando por vos. ¿Alguna persona ha hecho esta oración de fe? ¿Alguien así? Si ya sos hijo, qué hermoso pensar. Nuestro príncipe de paz. No hay absolutamente nadie como Él.
es singular, es superior. No necesito agregar nada más. Él es poderoso, Él es suficiente, Él es sabio. Tenés su palabra, tenés su espíritu habitando en vos. Aprovechalo. Crece en tu relación con Él. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por amarnos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Qué hermoso pensar en este pasaje, Señor, en esta profecía que se cumplió en la persona de Jesucristo, el único Hijo de Dios, haciéndose hombre, viniendo a habitar entre nosotros para amarnos, para dar su vida por nosotros, rescatarnos y darnos vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.